Bienvenidos de nuevo a mi canal. Me da muchísima alegría teneros por aquí una vez más. Para los que sois nuevos, un abrazo enorme. Y para los veteranos, muchas gracias por vuestro apoyo continuo. Como siempre, estoy súper emocionado de compartir con vosotros un nuevo vídeo, y creedme, es de esos que no os podéis perder. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, un tema que ha generado una ola de expectación y curiosidad, y bueno, digamos que ha habido un ambiente de misterio que ni el mejor guionista podría haber creado, Kerem Bürsin. Sí, el mismísimo Kerem Bürsin. Y no solo eso, sino que Kerem Bürsin rompe el silencio. ¿Qué significa esto?, os preguntaréis. Pues que, como habéis leído en el título, vamos a desentrañar las declaraciones más recientes de Kerem, vamos a analizar cada palabra, cada entonación, cada gesto que ha utilizado para comunicarse y sobre todo, vamos a intentar entender qué es lo que realmente está pasando en su vida, tanto profesional como personal. Vamos a ir más allá de los titulares, de los rumores y de las especulaciones, y a sumergirnos en la esencia de lo que Kerem ha querido transmitir. Sé que muchos de vosotros sois grandes fans de Kerem, y entiendo perfectamente vuestro interés. Es un actor talentoso con una personalidad arrolladora que brilla con luz propia, y que, por supuesto, levanta pasiones allá por donde va. Su encanto, su profesionalismo y su capacidad para conectar con el público lo han convertido en una figura admirada y respetada en todo el mundo. Así que preparaos para una inmersión profunda en las últimas novedades. Este vídeo promete estar lleno de información jugosa y relevante. Pero antes de empezar, no me quiero olvidar de algo súper importante. Si aún no estáis suscritos al canal, es el momento. Dadle al botoncito rojo de suscribirse y activad la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos. Me ayuda muchísimo saber que estáis ahí, que os interesa lo que hago, y me motiva a seguir creando contenido de calidad para vosotros. Vuestra suscripción es el combustible que alimenta este canal. Así que suscríbete ahora mismo. Y ahora sí, vamos al lío. Arrancamos con esta exclusiva. Bien, para empezar, la pregunta del millón, ¿dónde y cuándo ha roto el silencio Kerem Bürsin? Pues bien, las últimas declaraciones de Kerem han surgido a raíz de una serie de eventos interconectados que han creado la tormenta perfecta mediática. Primero, su participación en nuevos proyectos, incluyendo el rodaje de una nueva serie que promete ser todo un éxito. Ya sabéis que la industria del entretenimiento es un hervidero de actividad, y los nuevos proyectos siempre generan expectación. Pero en este caso la anticipación es palpable, porque se espera que esta serie marque un antes y un después en la carrera de Kerem, permitiéndole explorar nuevos registros y desafíos artísticos. Segundo, la reciente cobertura mediática sobre su vida personal, especialmente tras, bueno, ya sabéis, los rumores, las especulaciones y la constante atención de los medios. La vida de las celebridades a menudo se convierte en un circo mediático, y Kerem no es ajeno a esto. Los medios de comunicación, tanto tradicionales como digitales, están constantemente buscando la primicia, la exclusiva, el titular que genere clics y visualizaciones. Esto, en ocasiones, puede derivar en la creación de noticias falsas, en la invasión de la privacidad y en la difusión de información sin contrastar. Y tercero, la necesidad, diría yo, de aclarar ciertas cosas para sus fans, para darles su propia versión de los hechos. Kerem siempre ha sido un hombre que valora la comunicación con sus seguidores, y sabe que la mejor manera de combatir la desinformación es ofrecer su propia perspectiva. Sus fans, su legión de seguidores, son su mayor activo, y él lo sabe. Es importante para él que sus fans conozcan la verdad, que entiendan su punto de vista y que no se dejen llevar por los rumores. Una de las cosas más importantes que Kerem ha dicho, y que resuena con fuerza, es que, en primer lugar, está muy agradecido por el apoyo incondicional de sus seguidores. Y esto, amigos, es algo que siempre se agradece, sobre todo cuando estás expuesto a tanta presión mediática y cuando tu vida personal se convierte en objeto de debate público. Kerem ha destacado la importancia de tener una comunidad que te respalde, que crea en ti, y que te brinde su cariño y su apoyo, especialmente en los momentos más difíciles. Algo que, sin duda, es fundamental para sobrellevar los momentos complicados. Es un recordatorio de que detrás de la fama y el glamour, hay una persona, un ser humano, que necesita el apoyo y el afecto de quienes le quieren. Pero, ¿qué es lo que realmente ha dicho Kerem sobre su carrera profesional? Pues, como ya os he adelantado, está trabajando en nuevos proyectos que prometen ser revolucionarios.
La serie de la que os hablaba y de la cual, lamentablemente, no puedo daros demasiados detalles, tenemos que mantener el misterio, promete ser algo diferente, algo innovador, que nos mostrará una faceta distinta de Kerem. Dice estar muy ilusionado con este proyecto, y promete darnos sorpresas que nos dejarán sin aliento. Y eso, amigos, ya es suficiente para mantenernos en vilo, ¿verdad? Además de la serie, Kerem ha hablado de su interés en seguir explorando nuevos roles, en desafiarse a sí mismo como actor, y en no quedarse estancado en un solo tipo de personaje. Quiere experimentar, quiere aprender y quiere evolucionar. Y esto es algo que se valora mucho en un actor de su talla. Demuestra ambición, demuestra ganas de crecer, y demuestra que no se conforma con la fama y el éxito, sino que busca constantemente mejorar. Su sed de aprendizaje es admirable y su compromiso con su arte es evidente. Kerem ha expresado su deseo de trabajar en proyectos que le permitan salir de su zona de confort, de interpretar personajes complejos y con matices, y de explorar nuevas temáticas y géneros. Quiere seguir demostrando su versatilidad como actor, y no quedarse encasillado en un determinado tipo de rol. Este es un indicativo de su ambición artística, y de su deseo de seguir sorprendiendo a su público. Pero sin duda, lo que más ha generado interés y expectación son sus declaraciones sobre su vida personal. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Kerem, con su característica honestidad y transparencia, ha abordado los rumores que han circulado en los últimos meses. Y lo ha hecho como siempre con mucha elegancia, respeto y sobre todo con una gran dosis de inteligencia. No voy a entrar en detalles sobre quién o qué se ha rumoreado, porque creo que lo importante es lo que Kerem ha dicho. Centrarse en los detalles de los rumores sería caer en el mismo juego que él intenta evitar. Básicamente ha pedido respeto por su privacidad, ha pedido que se dejen de lado las especulaciones y los chismes, y ha recordado que su vida personal es precisamente eso, personal. Ha dejado claro que prefiere no entrar en detalles sobre su vida sentimental, pero ha asegurado que está bien, que está feliz, y que está enfocado en su trabajo. Y esto, amigos, es una señal de madurez y de profesionalidad. Kerem sabe que su vida privada es suya, y que no tiene por qué rendir cuentas a nadie. Y eso, sinceramente, se agradece. En un mundo donde la privacidad se ha convertido en un lujo, es admirable que una figura pública como Kerem se aferre a ella con tanta firmeza. También ha aprovechado la ocasión para agradecer el cariño y el apoyo que recibe de sus fans, y para dejar claro que a pesar de los rumores y las especulaciones, él siempre estará agradecido por el amor y el afecto que le brindan. Este gesto de gratitud es una muestra de su humildad y de su conexión con su público. Ahora bien, ¿qué podemos deducir de todo esto? ¿Qué conclusiones podemos sacar de las palabras de Kerem? Pues, en primer lugar, que es una persona centrada en su trabajo y en sus proyectos. Que está comprometido con su carrera, y que no se deja distraer por los rumores y las habladurías. Su enfoque en el trabajo es evidente y su compromiso con su arte es admirable. En segundo lugar, que es una persona con los pies en la tierra, que valora su privacidad, y que sabe cómo protegerla. Que no se deja llevar por la fama y la popularidad, sino que sigue siendo fiel a sus principios y a sus valores. Su capacidad para mantenerse fiel a sí mismo, a pesar de las presiones mediáticas, es un ejemplo para todos nosotros. Y en tercer lugar, que es una persona agradecida, que valora el cariño y el apoyo de sus fans, y que sabe que sin ellos, nada de esto sería posible. Su gratitud es genuina, y su reconocimiento al papel de sus fans es admirable. En resumen, Kerem Bürsin nos ha dejado claro que está en un buen momento profesional, que está ilusionado con sus nuevos proyectos, y que está enfocado en seguir creciendo como actor. Y sobre su vida personal, nos ha pedido respeto, nos ha asegurado que está bien, y nos ha agradecido el cariño de sus fans. Es importante destacar que a pesar de la presión mediática, Kerem ha mantenido la calma, la elegancia y el respeto. Y esto, amigos, es algo que dice mucho de él. Demuestra que es una persona con una gran personalidad, con una gran madurez, y con una gran capacidad para afrontar los retos y las adversidades. Su capacidad para lidiar con la presión mediática sin perder la compostura, es una cualidad digna de admiración. Analizando en profundidad sus declaraciones, se puede percibir una clara intención de separar su vida profesional de su vida personal. Kerem parece querer establecer límites claros entre su trabajo como actor y su privacidad como individuo. Esta actitud es comprensible y, de hecho, necesaria, para proteger su bienestar emocional y mantener una vida equilibrada.
Es una muestra de su compromiso con su salud mental y con su felicidad personal. Otro aspecto relevante de sus declaraciones es su enfoque en el futuro. Kerem no se detiene en el pasado ni en los rumores. Su mirada está puesta en el horizonte, en sus nuevos proyectos y en su crecimiento como actor. Esta actitud proactiva y optimista es un reflejo de su personalidad y de su deseo de seguir avanzando y superándose. Es un ejemplo de resiliencia y de determinación. El hecho de que Kerem haya decidido hablar, aunque de forma discreta, sobre su vida personal, demuestra su compromiso con sus fans. Es una forma de tranquilizarlos, de agradecerles su apoyo y de aclarar cualquier malentendido. Esta comunicación abierta, aunque respetuosa de su privacidad, fortalece el vínculo entre Kerem y su público. Es una muestra de su aprecio y de su respeto por sus seguidores. Ahora, llegamos al momento culminante de este vídeo. Hemos repasado las últimas declaraciones de Kerem Bürsin, hemos analizado cada palabra, cada entonación, cada gesto, y hemos intentado entender qué es lo que realmente está pasando en su vida. Hemos desentrañado el misterio y hemos descubierto la esencia de sus palabras. Espero que os haya gustado esta exploración en profundidad, que os haya parecido interesante y que os haya proporcionado una nueva perspectiva sobre la vida de Kerem. Quiero agradeceros a todos y a todas por estar aquí, por vuestro tiempo y por vuestro apoyo incondicional. Vuestra presencia es el motor que impulsa este canal. Me encanta saber que os interesa lo que hago, y me motiva a seguir creando contenido de calidad para vosotros. Vuestros comentarios, vuestras valoraciones y vuestras sugerencias son esenciales para seguir mejorando. Y ahora, como siempre, os animo a dejar vuestros comentarios. ¿Qué os ha parecido este vídeo? ¿Qué opináis de las declaraciones de Kerem? ¿Qué esperáis de sus nuevos proyectos? ¿Qué es lo que más os ha impactado de sus palabras? Me encantaría leer vuestras opiniones, vuestras reflexiones y vuestras perspectivas. El debate constructivo es fundamental para enriquecer la conversación. No dudéis en dejar vuestros comentarios abajo. Y por supuesto, no olvidéis darle un buen like a este vídeo si os ha gustado, compartirlo con vuestros amigos y familiares, y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Es la mejor manera de apoyarme y de no perderos ninguno de mis próximos vídeos. La suscripción es un gesto simple pero muy valioso. Además, os animo a activar la campanita de notificaciones para que no os perdáis ningún vídeo futuro. Así estaréis siempre al tanto de las últimas novedades. Por último, os invito a seguirme en mis redes sociales, donde podréis encontrar contenido exclusivo y estar en contacto directo conmigo. Muchas gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y hasta pronto. Y recordad, la clave está en la información, en el análisis y en el respeto. Hasta la próxima.